vos sos biólogo marino, también fotógrafo, músico, entonces ¿cómo es esa mezcla de, o pues cómo combinas cosas que pueden ser como tan diferentes como en tu hacer fotográfico? No están tan separadas realmente. La formación como científico o como biólogo Ah, marino, pues te, te disciplina a la observación, te disciplina sí, al estudio, te disciplina a la comparación, a la investigación. ajá, Creo que eso es fundamental para la fotografía y el género que hago, ¿no? sí. Este, la música complementa el lado artístico, ¿sí? En algún ¿Cómo esos momento, dos hemisferios del cerebro más o menos o qué? ¿Cómo lo ves? pues, supongo que algo debe haber Ajá, de eso, ¿no? Algo debe tener el hecho de juntar la música, de tener el ritmo, de tener ese metalenguaje, ese otro lenguaje que es la música, sí, que sirve como para interpretar mejor situaciones. En algún momento, en un conversatorio en Caracas, un amigo me preguntaba si yo escuchaba música a la hora de fotografiar. Y no siempre la escucho, pero sí creo que hay un ritmo de un lenguaje narrativo a la hora de buscar la ajá. fotografía, y ese lenguaje creo que la música tiene mucha influencia. Y ¿Sí? cuando escuchas música, ¿qué música escuchas? ¿O cómo es como la, no sé, pues como tu Es dinámica? variada porque la música digamos, más común, Sí, el reggaetón y esas cosas no las sí, sí, escucho, pues sí. no es mi música. Pero sí tengo una influencia bastante de la música académica. Entre la música académica me gustan los periodos rusos, Uy, Shostakovich, me gusta, por ejemplo, Borjak también, que no es ajá. ruso, pero es húngaro, pero también Borjak. Me gusta Smetana. Sí. Smetana es un compositor que aparte era chelista también, y su música es como transportadora, te hace viajar a través de su Entonces te música. pones, o sea, salís con la cámara y los audífonos y, A o ver, cómo es la cosa. he tenido como diferentes técnicas a la hora de hacer ese abordaje. A veces en ciertos momentos escucho drum and bass. Entonces, es un contraste Sí, sí, muy irregular con de repente lo que me inspira. A veces sí. necesito silencio total porque hay una conexión diferente con lo que está pasando, y la música pues te aparta de alguna manera. Sí, Entonces prefiero no escuchar nada. ok, Pero en líneas generales, depende de qué tipo de fotografía esté haciendo. sí. Si es más personal, si es más autoral, si es más búsqueda, puede ser que esté escuchando mucho, o no necesario tenga que escuchar algo, tenga que tener algo en los oídos para... Puede ser algo que mi memoria me Como que lo recuerda. tenés ahí Sí, como entonces en... una melodía que recuerdo, qué sé Ajá, yo, el segundo movimiento de una obra que me guste, sí, entonces, o el sonido de un instrumento, por lo menos el corno inglés me encanta mucho, entonces escucharlo es algo que lo disfruto, y sí. recordar alguna melodía que me hace sentir como conectado con lo que está pasando. Pero Qué sí, o bueno. sea, la música, la biología Ajá, y bueno, y todo lo más que paralelamente se junta, pues te crea una disciplina, y esa disciplina finalmente se traduce en una imagen, en un ajá. momento y en ese alerta, pues porque creo que lo dije ahí en el conversatorio que tuvimos, si sientes como ese pequeño respiro. Sí, Sí, sí. si logras captar esa imagen en ese pequeño respiro y suspenderla, ¿sí? Ahí tienes el momento que Cartier-Bresson lo decía como en el Momento momento decisivo, decisivo, sí. ¿sí? Pero ¿Cuántas veces yo llevo un par de años solamente tomando fotos, pero he sentido eso como que tengo la cámara ahí y cuando aprieto el obturador pues, pucha, como que capture la esencia de ese movimiento. ¿Qué tan frecuentemente te pasa eso? ya con el tiempo ya te antecedes a eso, ¿sabes? Ves que alguien va, por ejemplo, técnicas del abordaje para que tenga más dinámica la fotografía. Cuando ves a alguien caminando, Ujú. tratas de leer sus pasos y su ritmo mientras que vas encuadrando. A veces te tienes que mover como los cangrejitos al lado para, Sí, para poder ir encuadrando. O a sí, veces el encuadre no importa y empiezas estos encuadres como el que tú me dijiste, pero si te hubieses acercado un poquito más no hubiese sido mejor. Pues sí, ciertamente, pero las condiciones no daban, las distancias, como te claro. dije, yo utilizo un 50 milímetros, Ajá. entonces empiezas a capturar ese ritmo de paso y normalmente tratas que los pasos estén abiertos, y que Claro. al caminar esté abierto. Ujú. Entonces
empiezas como a entender que, y a simplificar que el momento decisivo va a depender también de lo que tú creas que es tu momento decisivo, ¿sí? Sí. No va a ser tu momento justo. Evidentemente con un fotógrafo bien educado, con un ojo bien entrenado, pues te va a ayudar a encontrarlo. Pero es una cuestión de decisión. O sea, para mí de repente el momento decisivo es cuando la gota de agua que va bajando por la hoja está apenas desprendiéndose, y para ti es cuando ya está formada. O sea, pero para mí es cuando ya se despegó. Pero siguen siendo momentos decisivos, siguen siendo decisiones de unas muy particulares según lo que uno quiera buscar y quiera conseguir en el momento. Sí. Entonces es variado, pero sí hay una búsqueda de ese encuentro, esa mirada a veces. ¿Qué prefieres? ¿Que alguien esté totalmente ausente de tu presencia o que te mire y tú te sientes partícipe también? O que tu sombra esté expuesta dentro de, que podría ser una fotografía y puede ser un autorretrato. El hecho de que tu sombra se alargue dentro de la imagen y sea parte de lo que esté encuadrado. Eso también es importante, claro, decidirlo. Claro. Saber cuándo tú quieres estar presente y cuándo no. Si hay gente que prefiere, por temor, que es mucho cuando estás empezando a hacer fotografía de este tipo, que aparezcas de espalda. La gente de espalda. Sí. Porque confrontar es complicado. Sí, sí, confrontar y pararte tú de frente a alguien como se me olvidó ahorita el fotógrafo. De hecho estaba viendo unas fotos hoy de él, un norteamericano, que él va por las calles de Nueva York con su flash. Sí. Y así a quemarropa. Pero que como que se le mete a la gente súper de frente. A la gente. Sí, he visto algunas cosas de él. Y la sorprende, hay unas cosas que la sorprenden. Sí, que uno ve como esas señoras todas elegantes de Manhattan con sus abrigos. Sí. Entonces, ese es otro estilo también. Digamos, es más violento, sí, pero también es otro estilo de fotografía que la cercanía también te da otro toque también interesante a la imagen. Súper. En el conversatorio estabas diciendo que pues, parte de tu trabajo es como ir a meterte allá como en el epicentro como de esos escenarios que son como súper autóctonos o súper únicos. Entonces decías que te llevas 15 días, 20 días, llegabas, no conocías a nadie, como que pues como alguna anécdota que te haya pasado. Me acuerdo por ejemplo cuando contaste la del banquito, que era la señora que no se quería dejar tomar fotos, como alguna historia que tengas por ahí, como yendo a esos lugares. Hay varias remotos. Como te dije, trabajo para una fundación que es una extensión de una tabacalera internacional, la Fundación Bigot. No sé si aquí, bueno, no es para hacerle publicidad, pero hay unos cigarros que se llaman Belmont. No sé si yo trabajo para esa empresa. Esa empresa tiene una fundación que se llama Fundación Bigot. La Bigot es la empresa mayoritaria la que controla todo esto. Esa fundación, como te dije en un momento, ella me paga todo. Entonces digamos que estoy, no sé cómo lo dirán aquí, pero coronado en ese aspecto. Pero eso también, cuando me ofrecen tanto, chofer, cuando me ofrecen hotel, me aparto un poco de la realidad. Y no hay más cosa interesante que llegar y sudar, oler al lugar, llegar con tu morral y empezar a ver hacia dónde te diriges, qué historias puedes sacar allí para empezar a contar. Una de mis primeras experiencias con ellos fue así. Yo, aparte de toda esa posibilidad de que me dieran esas comodidades, y decidí adentrarme a un pueblo que se llama un pueblo en Acarigua, como en un departamento de allá. Entonces, al llegar, yo estaba buscando, yo tenía como referencia al capitán de la comunidad, al capitán de la fiesta, ¿sí? De los diablos de esa, es una fiesta que se hace allá que se llaman los diablos. Y bueno, empecé a investigar dónde quedaba el señor, y de repente empiezo a caminar por las calles y llego y le digo, mire, yo soy el fotógrafo, yo vengo a hacer el trabajo a cubrir las fiestas de los diablos danzantes. Y bueno, me quedé en su casa, me dieron la esposa de él era ciega y con todo que era ciega, hacía comida, hacía pollo frito, hacía arepas, hacía un montón de cosas y me mandaba como unas viandas, porque yo salía muy temprano a caminar por la... Sí, como para que almorzaras para que almorzara. Me lo enviaba con su hija en una moto. Entonces, ese contacto, que fue, digamos,
mis primeros contactos practicando esta técnica que, digamos, esta tendencia que después se me hizo más frecuente, Ajá. de abordar y convivir con la gente. Sí. Creo que eso marca una gran diferencia, porque no es lo mismo que yo llegue a tu casa a tomar fotografía en el cumpleaños de tu mamá. Y ¿de dónde salió? Sí, No, sí, que sí. es un amigo, pero ¿un amigo de dónde? Primera vez que lo veo. O sea, Sí, sí, sí. hay un rechazo, tu familia puede tener una distancia, Ujú. ¿sabes? Es diferente cuando yo ya he ido a tu casa, ya me conocen, ya he tomado un cafecito, ya esa costumbre o que es muy venezolana, que es de llegar cuando eres muy amigo de alguien y tu amigo llega y abre, destapa al mediodía la olla para ver qué hay, te agarra una cuchara y come y sigue hablando con la mamá. Sí, y sí, quise abrir la nevera, pues. quiso abrir la nevera, agarró un jugo, se sirvió y se sentó. Bueno, esa confianza te dinamiza otras cosas, te apertura hacia un tipo de relación muy distinta. Y es el tipo de relación que yo trato de buscar cuando estoy en trabajo etnográfico o un trabajo de ese tipo. Porque realmente te hace sentir. El hecho de no tomar fotografías de una vez, a pesar de que estés muy tentado también, o sea, la cámara guardada, o normalmente los niños son los que primero se te pegan porque la curiosidad. Claro. Yo normalmente no fotografío niños, he hecho un par de trabajos con niños, pero después dejé de hacerlo porque es muy fácil fotografiar niños, es un tiro al piso. ¿Sabes? El niño siempre está sonriendo, su grande, su sonrisa, tal, entonces los evité, y cuando evitas eso, pues empiezas a ascender en otro aspecto. Otra de las cosas también importantes es que es una práctica, creo que lo mencioné en el día que estuvimos conversando, es el fotografiar tu entorno más inmediato. Que la el entorno más próximo, la cotidianidad. cotidianidad más, tu esquina, ¿sí? Sí. El que vende verdura, el señor El que que está pasa, aquí. que pasa Sí. ahorita mismo, ¿sí? Esa Sí, es sí. tu cotidianidad, ese es lo más inmediato. Pero es como ver eso como un reto como el anestesiamiento de que lo ves todos los días y ya no te causa como un choque en el ojo. Claro, no causa, o sea, la costumbre te agota el ojo, ¿sí? Sí. Tu mismo espacio. A mí me asombra muchos fotógrafos que entrebuscan entre su cuarto, entre su sala, y sacan fotografías de ahí, empiezan a analizar cómo entra la luz, ¿sabes? Y empiezan a redescubrir su espacio. Y ese espacio, en un entorno un poco más grande, es el vecino, es la esquina del señor, es el que vende el periódico, es el que vende las papitas fritas, es el que, ¿sabes? Lo que está alrededor. Es el mismo transporte que agarras todos los días o la misma ruta que agarras todos los días. Allí empiezan a pasar cosas. Desde personas, desde lo antropológico, que todo es antropología, de hecho, todo es antropología, hasta lo ambiental. Simplemente dedicarte a ver cómo transcurre la luz en un espacio y cómo lo puedes aprovechar, ya es reconocer tu entorno. Entonces, esa práctica, digamos que es fundamental para tú poder abordar con mucho más eficiencia espacios y ciudades y experiencias en otros países o en otros departamentos o en un viaje o en todo esto. Como que cada momento para mí es un momento para contar una historia, ¿sí? Con mi esposa hemos viajado bastante y yo soy el que suelo tomar la foto, entonces es muy cómico, la del celular, la de la cámara pequeña, la de la cámara grande, la del otro lente, entonces siempre son como varios momentos porque también cada aparatito te refleja tu día o mi caso, mi historia de una manera distinta, pero cada cámara también en este caso me registra de una manera distinta y tiene una función distinta para lo que yo quiero. Una para un registro personal, otra para un registro etnográfico, otro. Pero ese encuentro constante de situaciones es algo que normalmente suelo reflejar y suele estar muy pendiente. Entonces el estudio y el reconocimiento de tu entorno, ¿sí? De esa cotidianidad y abordarla, creo que es una de las prácticas más potentes que uno tiene como fotógrafo. ¿Sí? Eso sería un buen ejercicio para uno. Claro, a veces la gente piensa que irse al exterior, ¿sí? Y no sé, ir a Nueva York es el momento, o de repente, no sé, irse a otro país, es como, ¿sabes? Ahí es donde voy a conseguir las fotos que quiero, porque no, la cosa está más cerca de lo que tú crees, ¿sí? Y ese descubrir está mucho más cerca de lo que uno cree, y es cuestión de nada más de proponerse y empezar a revisar, Sí, a observar otra vez, sí.
Y también hay historias muy personales. Yo soy un contador de historias, me gustan las historias. Por eso siempre voy a estar fijado en eso. Mi mamá vive en México, por ejemplo. Yo tengo separado, mi hermano vive aquí. Sí. Mi otra hermana vive en México. Yo soy el único que estoy en Venezuela, el único que resiste todavía toda esta locura. Sí. Entonces, cuando me reúno con ellos, trato de contar también su vida un poco. Porque es mi historia de vida, es mi álbum familiar. Entonces también tengo un trabajo que no lo mostré ahí, que es personal, que es mi álbum familiar. Mi cuñada ahorita está embarazada, en 2 meses va a tener su bebé, entonces hace unos días cumplió años, entonces como Ir haciendo esa película de... Claro, la contaré muchos años más adelante, sí, seguramente. Sí. Pero cuando me casé mi esposa llevaba una cámara, yo otra, el padrino llevaba otra, un amigo llevaba otra, habían como 4 o 5 cámaras tomando fotografías del mismo momento, porque yo quería que eso se reflejara así, yo quería que eso estuviera presente, contado desde diferentes ángulos. Y fue muy divertido después armar la historia de todos y todos los que parecía una cámara aquí, otra allá. La señora que nos casó, la juez, estaba toda emocionada, decía, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tantas cámaras? Entonces le decíamos, no, es que somos documentalistas y queremos que eso salga, porque eso esté de esa manera contada. Qué bueno. Entonces siempre es como una manera de rebuscarse y recontar tu vida. Prácticamente es tu paso por aquí. Y para mí lo del álbum familiar también es algo muy importante, creo que es sumamente importante. A veces obvias eso. Y tu proximidad con tu mamá de repente cocinando, no sé si tienes hermanos, no sé si tienes familiares, no sé si tienes Cuando uno regresa a la casa, uno como que se da cuenta que hay muchas cosas de la cotidianidad que como que uno pasa por alto y pues están ahí siempre y son muy valiosas. Bueno, con una de mis alumnas, ella tenía una situación bastante compleja con su papá. Sí. Muy compleja. Y yo le digo, y lloraba, estaba muy deprimida, decía, pero esa ausencia de fotografía. Entonces empezó a reinterpretar su ausencia a través de ese cuarto desordenado. Sus padres no se habían separado, vivían en la misma casa pero se odiaban. Entonces, cómo era su mamá, el cuarto de su mamá. Entonces empezó por los objetos, a representar su estado a través de los objetos. El cuarto de su papá era todo desordenado, la cama nunca lo ordenaba, era una camita pequeña y la mamá sí estaba en un cuarto al lado, en su cama matrimonial, pero todo ordenado, todo lindo. Entonces, ¿cómo eran los dos aspectos? Cuando se montaban los dos en el carro, uno iba así y el otro iba manejando, ¿sabes? Desde el retrovisor, y hizo un trabajo muy lindo sobre su... Y súper, desde adentro, claro. Entonces, esa búsqueda interna también, introspectivamente, cómo te sientes con el espacio. Sí. Claro, yo hago, como viste, hago fotografía de calle, etnográfica y tal, pero también ese trabajo personal lo vengo haciendo hace mucho tiempo. No lo mostré, porque no dio chance, porque si hubiésemos tenido una hora más tal vez, hubiese tenido más chance de mostrar otras cosas. No, pero sí, es como adentrarse a lo que a ti realmente te preocupa y te inquieta. Entonces, temas hay montones que puedes desarrollar. La cosa es que a veces es mejor como mirarse hacia adentro y empezar a buscar qué te mueve realmente. Bueno, contanos cómo terminaste en una cárcel enseñando música y tomando fotos. Sí, yo toco violonchelo hace 18 años ya, desde niño empecé. Y dentro del sistema de orquesta sinfónica empecé a trabajar dando clases a la orquesta infantil y juvenil por muchos años. Se abrió la posibilidad de dar clases en el sistema de orquesta penitenciaria y me llamó la atención, era mejor paga porque era, digamos, más delicado y me convenía más. Entonces hice el cambio y empecé a darle clases a los presos. Al principio era muy chistoso porque yo venía dándole clases a los niños y de repente me toca un tipo grande así, tatuado, malo, con cara cortada y todo, y yo le agarraba y decía, pon el bracito aquí. Y el tipo me miraba así y le dije, disculpa, pero es que tengo el chip cambiado y no puedo, déjame ordenarme, pon tu brazo. No, digo, tranquilo, profesor, lo entendemos, no te preocupes. Pero fue un cambio ahí. Y después estuve 5 años trabajando allí. El sistema me abrió la posibilidad de ir a visitar otros penales. 7 penales donde estaban las orquestas funcionando. Y con la misma curiosidad de contar en fotografía, agarré y anexé mi cámara, mis códigos de mis cámaras, que eran de la orquesta.
Ok, lo pusiste en el inventario. En el inventario. Por lo tanto, cualquier actividad, cualquier bono, yo podía pasar la cámara sin problema, ¿sí? Porque de otra manera, ¿cómo pasan una cámara a la cárcel? Sí. Entonces, teníamos un área restringida solo para la orquesta. Por lo tanto, los profesores de la orquesta no podían pasar a las áreas de los pabellones, los edificios donde estaban los presos. Okay. Yo violentaba esas reglas y me iba, pero para tomar fotografías en los espacios de los pabellones donde están los presos, había que pedirle permiso, que era el cuento que yo te echaba, a los jefes, los jefes de los grupos dentro de la cárcel. Sí. Entonces, hay varias experiencias, las puedo repetir. Una de las experiencias, digamos, más complicadas fue subir un tercer piso de unos edificios para hablar con el plan. El plan, ¿te acuerdas que era el jefe? El plan. Sí. Entonces, el plan tenía un control absoluto de todos los edificios, era un muchacho joven y tenía que pedirle permiso a él. Él estaba con un arma así frente de mí y al lado estaban los custodios del jefe con una granada, quitándole el seguro y poniéndola para ver si yo me intimidaba. Entonces, él me dio la autorización para recorrer los edificios sin ningún problema, siempre y cuando no le tomara fotografía a la gente con armas. Okay. Eso era lo único que él me prohibía. Entonces, ¿miraba las fotos al final del día? No, pero él estaba viendo y todos estaban viendo. O sea, ellos tienen como... Eso está zonificado, una zonificación, digamos, invisible, pero hay marcas. Hay marcas y hay gente que está vigilando. Entonces, empecé cada vez a adentrarme más y tomar fotografías con el permiso de él. Eso fue en mi ciudad, en Mérida. Después estuve en San Cristóbal, que es la frontera con Cúcuta, que está ahí mismo. En eso también tuve que ir con el plan, averiguar, me escapé de la zona y bueno, tuve oportunidad. En Barinas, que es otro departamento, otro estado, nosotros le llamamos estado, ahí fue mucho más fácil porque el plan se hizo amigo mío y me recorrió y me dijo, esto lo logramos, este gimnasio lo logramos nosotros después que matamos a los de allá y esto no sé qué tal. Entonces, me brindaba refresco, me brindaba empanada, entonces iba como coronado con él caminando y él me hizo un tour por todo el penal. En Margarita, en la isla de Margarita, la cárcel está dividida en dos grupos. Entonces uno era más malo que el otro, entonces tenía un control de poder allí. Entonces ahí me costó un poco más, porque tenía que pedirle permiso a dos personas distintas y echarle el mismo cuento y tal. A los profesores de música, los profesores del sistema de orquesta penitenciaria nos llamaban agüita dulce. Entonces, ese es como un código de respeto, ¿no? Es un agüita dulce, no te metas con ellos, son bien, gente bien. Entonces me decía, cuando iba caminando así por el edificio preguntando dónde estaba el plan, me decía, agüita dulce, entonces todo el mundo tenía un código, entonces como venían con la cámara caminando nadie se metía. Ahí sí me costó accesar a diferentes lugares, ¿no? Un poco más privados, porque ahí la violencia era un poco más fuerte y más controlada, pues. Pero en la cárcel de mujeres también me pasó lo mismo. No pude accesar a las zonas de pabellones donde ellas habitaban, pero tuve acceso a conversar con muchas mujeres y a tener una relación un poco más personal con algunas que me daban detalles, me indicaban cosas que ocurrían allí que no se podían comentar, ¿sabes? Entonces te empiezas a relacionar con situaciones, digamos que yo como no psicólogo no sabía manejar. De repente yo tenía algunos alumnos que de repente me llegaban y me decían, no profesor, ya me sentenciaron. De 3 años preso lo habían sentenciado a 19. Entonces, bueno, crímenes bastante brutales también, ¿no? O situaciones bastante complejas de mujeres que servían para buscar a otros niños o hombres o mujeres para sacarle los órganos. Habían situaciones súper complejas y duras, así que te escuchan. Wow. Había una que se dedicaba a robar las casas de la gente, se metía en casas así en Caracas, casas adineradas,
y nos contaba, no, me metí en una casa una vez y uno de los muchachos lloraba para que no se llevara su computadora porque ahí tenía todas las mezclas y era músico y tenía todas las mezclas y tenía todos sus equipos y sus teclados y sus cosas. Era uno de estos chicos músicos que hacía jingles para publicidades y para todo eso, y todos sus trabajos estaban allí. Y ella agarró, se llevó la computadora y lo pateó así, yo lo pateé, a mí no me importó el venado ese, tío, no me importa, no me llevé, lo amarramos y todo y lo colgamos. Es que cada barbaridad que tú escuchas, wow, qué nivel de violencia. Y yo tenía que darle clases a este tipo de personas. Entonces eran conflictos como, eran difíciles, terminabas muy cargado, de una energía muy cargada, o de repente estabas así dando clases y de repente empezabas guerra entre bandas dentro de la cárcel, ¿sí? Y entonces tenías que salir corriendo, dejar los instrumentos, tirarte al piso y salir corriendo casi que a gata y correr por unos pasillos y salir a la vía principal para ya salir del penal. Muchas veces pasó eso. Entonces estaba siempre en una situación límite, un límite ahí que, bueno, complicado, pero por otro lado me permitía a mí abordar también la fotografía documental del trabajo de este Claro, claro. ¿Qué otros lugares has visitado que no esperabas visitar? Sí, bueno, una fue Cuba, el trabajo ese de Cuba, el de la exposición. Yo quería ir antes que se muriera Castro. Claro. Creo que era el punto máximo de encuentro con el castrocomunismo y que estuviera ahí vivo, latente. Todavía estaba Raúl, ya había pasado Raúl a ser presidente, Raúl Castro, pero todavía está el castrismo allí y no sabía qué esperar realmente, no sabía qué esperar. Unos días antes había mandado a reparar, a hacerle mantenimiento a uno de mis objetivos, de mis lentes de la cámara. Iba caminando por Caracas, porque salí de Caracas a Cuba, caminando por Caracas y de repente veo un motorizado pasando así, y yo, wow. Y paso a la siguiente cuadra y vuelvo a pasar, con dos tipos en una moto. Sí. Y a la tercera cuadra me agarran, yo iba pasando por una calle y justamente antes de llegar a donde yo iba, que era una escuela de fotografía donde me estaba quedando, donde Nelson Garrido, creo que en un momento te hablé de él. Sí. Bueno, la escuela, la ONG de Nelson Garrido, estaba muy cerca, yo me estaba quedando allí y se para la moto y en eso abren el portón de un colegio y me imagino que el bedel estaba sacando la basura. Sí. Y en eso me dice el tipo, párate, dame, no sé qué. Y yo veo esa puerta, me lanzo y el tipo cierra la puerta. ¿Qué pasó? Nosotros nos caemos al piso y disparan, ¡pa, pa! Entonces nos caemos un rato ahí y tal. Bueno, al rato él me acompaña hasta la escuela. Bueno, cuando llego a Cuba y veo que las calles son todas sombrías, un farol cada 2 cuadras, entonces, y siento una moto que venía atrás, yo que uno dice, ya en Venezuela me timbré, pues me asusté. Me asusté y lo que hice fue como salir como escondiendo y, ¿sabes? Ese miedo todavía persistía y persistió durante un tiempo. Después te das cuenta que la cuestión es sumamente tranquila. Que con el Yuma, que con el extranjero es sumamente tranquila y empiezas como a descubrir la ciudad. Pero lo que no me imaginé es que días después, como extranjero, empiezas a caminar y todo te llama la atención y todo empiezas a fotografiar y se me acercaron dos chicos, un hombre y una mujer, a caminar conmigo por el malecón. Entonces la chica me empezaba a agarrar el brazo y él me decía, es que yo no tengo dinero, mis hijos cumplen años y necesito comprarle una torta, comprarle algo porque ya es el segundo año que no les regalo nada. Y la chica me decía, tú no quieres, no estás solo, tú no quieres algo. Entonces dimos una gran caminata. Cuando vamos de regreso se para un carro de policía y le pide los papeles a él. Y él, no, ¿qué pasa? Entonces yo por radio, la cédula, la cosa, no, sí, un cuento ahí, una historia que yo no entendía, la chica con cara asustada, cada vez ella me echaba más para atrás de lo que estaba pasando, entonces yo en un momento me sentí como culpable y me acerco al policía y le digo, pero él no estaba haciendo nada, estaba simplemente hablando y tal. Entonces me decía, esto está penado, eso se llama asedio al turista. Y la persona esta, y era la segunda o tercera vez que había caído por esa razón, entonces lo iban a meter ya definitivamente preso. Y preso es que se lo llevan a las plantaciones de tabaco, o se lo llevan a las construcciones como mano de obra, o simplemente lo encierran por un tiempo, 2 años, 3 años es lo mínimo porque por ley
acceder al turismo está penado. Entonces lo que estaba haciendo la chica, que yo no entendía, Ah. era buscando que yo le pagara Sí, unos sí. dólares y él que recibir, porque él era como, ¿cómo se llama cuando controla, cuando eres ¿El proxeneta el o qué? proxeneta Sí. de esa chica? Pues. Ay, Dios. Eso fue impactante para mí. Después entendí cómo era la dinámica. Después conocí a unos antirrevolucionarios Sí. que están en la fotografía, en la serie que yo monto, que está montada en la exposición. Unos están así como acostados en un sofá Sí, y otros sí. viendo televisión. Bueno, ellos son antirrevolucionarios y, bueno, y aprendí cómo es la otra realidad de la Cuba, Sí. la otra realidad de ir a comprar Claro. y no tener comidas, no tener ciertos tipos de beneficios del Estado, tener una carta de racionamiento, una cartilla de racionamiento que es como una libreta Sí. donde te dice la cantidad de alimentos que tú puedes consumir en un mes y por tu zona. Tú no puedes, si esta es tu zona, tú no puedes ir a comprar en otra zona, en Belén, por ejemplo, Ajá. en Tagüí, no sé, en otro lado, porque te revisan, pero tú eres de aquí, conquistadores, tú no puedes ir a otro lado. Claro. Tienes que esperar que los alimentos lleguen aquí y puede ser que no lleguen, que pase un tiempo, 2 meses y no lleguen. Uy, Entonces, muy duro. es muy duro. O vas a los mercados internacionales, entonces empiezas a ver otras dinámicas y eso yo no sabía y eso fue una de las cosas, digamos, que me impactaron más al descubrir un país y una realidad social que ahora no se asemeja tanto, pero estamos muy cerca en Venezuela de pasar por eso. Claro que Es sí. muy extraño. Es muy extraño cuando ellos me decían, espero que no pases nunca por esto, por lo que nosotros estamos pasando. Eso fue en el 2011, que yo fui Wow. para allá. Wow. 2011, 11-12 fue. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, hermano, ahí para terminar, ¿algún tipcito técnico o alguna herramienta que vos creas que te es muy útil, pero que no es como tan común? No sé, como esa navaja suiza o algo así que diga como que, uy, este juguete de $3 me salvó la vida en esta ocasión o algo así. No, sí, técnicamente aquí hay ahorita 3 cámaras, Ajá. cada una te va a ofrecer una característica técnica de abordaje muy diferente, ¿no? Sí. Independientemente que en una pues, solo sea video, puedes incluso tomar fotografías, pero Claro. estás limitado a ciertas cosas, a un Ajá. control, pero más que eso es aquí, ¿sí? Si el juguete pasa a segundo plano. Sí, el juguete pasa a segundo plano cuando te dije, aplicas la máxima de Ramón Grandal, que también lo puedes buscar, Ajá. maestro cubano, que él decía que hay que moverse, la fotografía es un bailecito, ¿sabes? Sí, recuerdo. Es un baile que te acerca o te aleja y te mueves a los lados, pero siempre que puedas danzar, Ajá. siempre que puedas jugar con el espacio, tienes garantía de que una imagen pueda tener más vida. Que Sí. si te quedas plantado con un gran tele, un 70-300, 70-200 y estás así como a la distancia, te ofrece una cosa, pero estar cerca, ¿sí? Es como estar cerca de la novia, es como, ¿sabes? Es un contacto ahí que es muy diferente verla de lejos que Claro. tenerla de cerca y sentir su olor, es eso, esa cercanía con el objeto lo que te da. Y normalmente, preferiblemente los objetivos de focal fija, Sí. yo los recomendaría mucho más. Son los que, Sí. sí. Incluso puede ser un 24 fijo Ujú. o un 50 fijo, un 35 fijo, creo que Vos trabajas mucho con el 50. con el 50. Sí. Creo que ese es mi objetivo de trabajo fundamental. Bueno, y 3 fotógrafos que vos digas que, pues como que te hayan impactado, que te guste referenciarte, que, Bueno, Robert Frank, sí. Alex Webb, Lee Freelander, Ah, Dorothea Lange, por decirlo alguna Claro. mujer. ¿Qué más? Me gusta Annie Leibovitz por su trabajo que hace, no es mi tendencia. John Foncuberta, que es más investigador, es un español, es excelente sus trabajos. no lo voy a buscar. Joan Foncuberta, tienes que ver sus trabajos, son una locura, de verdad. Es ese planteamiento de que yo te digo de revisarte Ujú. y mirar introspectivamente y reflejar historias, contar historias donde él es el personaje principal, donde él es el astronauta ruso que viajó, que fue el primero que llegó en una sonda a recorrer el planeta en Sí. el espacio, y cuando llegó lo borraron de la historia. Hay documentos que certifican eso. Él manipula todo y hace documentos, él sale con fotos con
en Rusia, en camiones, montándose en las naves espaciales. Entonces digamos que para la historia, y hay libros de él escritos también. La Cámara Lúcida es un libro muy importante que hay que leer de Jordan Cubertas, por ejemplo. Bueno, y los clásicos, Cartier-Bresson, Dos New, Kertész, que son influencias.